Mucho se ha hablado de la Biblia, el libro donde según todas las religiones de tipo cristiano que el sistema ha promovido todos estos siglos, se encuentra escrita la palabra de Dios. Sin embargo, casi nadie sabe sobre la verdad oculta de la Biblia, sus verdaderos orígenes, sus verdaderos significados e interpretaciones. Se trata de todo un compendio, un verdadero grimorio de magia blanca, un código ocultista que solo los iniciados de la masonería blanca pueden descifrar. En este video revelaremos todos estos misterios. Recuerden solicitar los libros de los venerables maestros de la Logia Blanca abajo en los comentarios y nosotros se los entregaremos totalmente gratuitos. En estos libros está todo el camino paso a paso para volverse un mago blanco auténtico. Para entender la Biblia se necesita ser gnóstico, tener la ciencia del energismo totalmente clara, pues la Biblia es un libro altamente simbólico, y si intentamos leerla al estilo protestante, como quien lee las columnas de un periódico, caemos en los absurdos más terribles. Es lamentable que la Biblia luterana haya suprimido del texto original estos pasajes bíblicos, y no hay duda de que ello se debe a la misma ignorancia de las sectas protestantes. Aunque los protestantes aseguren que Lutero hizo su traducción del auténtico original, ello no es así, porque Martín Lutero no sabía griego. Los textos originales de las Sagradas Escrituras no son los que figuran actualmente en la Biblia. Estos textos se conservan en secreto en manos de la Gran Logia Blanca. La Biblia es el libro sagrado de los gnósticos, de los iniciados de la masonería blanca. Ellos son los únicos que pueden entenderla. La Biblia luterana se basa en los trabajos de San Jerónimo, los cuales son intencionadamente defectuosos, pues San Jerónimo, de acuerdo con las órdenes que recibió del Papa Dámaso, tuvo que encauzar las cosas de acuerdo a los intereses del catolicismo romano. San Jerónimo fue el verdadero autor de la Vulgata Latina. Se dice que después de la resurrección, Cristo tuvo que descender a los infiernos para sacar de allí a las almas de nuestros primeros padres, Abraham, Jacob, etc. Esto es un simbolismo viviente de lo que tiene que vivir el iniciado después de su resurrección. La auténtica Cuaresma no es antes de la crucifixión del Maestro, sino después de su crucifixión. Pero ya la Iglesia Católica y demás sectas neocatólicas, protestantes, adventistas, etc., perdieron la tradición de todo esto. La doctrina de la resurrección de los muertos es la doctrina del Cristo. Esta es la doctrina que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos. Nosotros los gnósticos, los estudiantes de la ciencia del energismo, entendemos por muertos a los muertos vivientes, es decir, a la humanidad entera. Y llamamos muertos vivientes a todos los seres humanos por los siguientes motivos. Primero, no ven ni oyen nada de lo que sucede en los mundos internos, en las dimensiones superiores. Segundo, están sujetos a las enfermedades y a la muerte. Tercero, no saben manejar las fuerzas universales. Cuarto, están sujetos al dolor y a la amargura. Quinto, no tienen poder sobre los misterios de la vida y de la muerte, ni los conocen. Sexto, fallecen contra su voluntad y nacen contra su voluntad, y ni saben cómo nacen ni cómo fallecen. Son habitantes del abismo. Si estudiamos, por ejemplo, un versículo bíblico y no utilizamos para el estudio más que el centro informativo, el centro que registra en el intelecto, pues obviamente vamos mal. Estamos destrozando este centro. Pero si estudiamos el versículo y luego nos absorbemos en profunda meditación con el propósito de hacernos conscientes por iluminación del profundo significado de ese versículo, entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el ser y el saber.
El saber se funde en el ser y el ser se funde en el saber. De esa fusión tan integral resulta la llamarada viviente de la comprensión. La Biblia en sí misma está escrita en clave, en código, y solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina. Este es la cábala judía, la verdadera cábala judía, no la que están enseñando y promoviendo en las redes, sino la oculta, la que no enseñan, sino los verdaderos maestros de la logia blanca. Pidan los libros, como el libro Tarot y Cábala, se lo entregamos totalmente gratuito. En la cábala judía se hallan las claves para interpretar la Biblia. Sin la cábala hebraica, no es posible interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la misma y lo hacen sencillamente por ignorancia, porque no saben que la Biblia está escrita en códigos, códigos esoteristas, códigos ocultistas, magísticos. Hay quienes compaginan versículos para dar interpretaciones, capítulo con capítulo, etcétera, etcétera. Pero todas esas maneras de entender la Biblia son formas de ignorancia. La Biblia en sí misma es sagrada, pero hay necesidad de conocer las claves para su correcta interpretación, y tales claves están en la cábala hebraica. Son pues 3 los libros que los judíos han hecho conocer: la Biblia, el Talmud y el Zohar. Estos conforman el cuerpo de doctrina auténtica y completa. Pero la prueba de que las gentes no entienden la doctrina es el hecho de haber miles de sectas, todas fundamentadas en la Biblia, con erróneas interpretaciones absurdas. Muchas veces de un solo versículo sale una secta y se están multiplicando tanto las sectas que llegará el día en que habrán tantas sectas como versículos que haya en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El hecho mismo de que no se pongan de acuerdo las sectas religiosas, que cada una interprete en forma diferente la Biblia y que no lleguen a iguales conclusiones, nos está indicando que todos están confundidos. Si así no lo fuera, no habría más que una sola secta, una sola religión. Cuando son muchos los pareceres, hay confusión, y es obvio que cada secta tiene su parecer. Entonces, todos están confundidos, y ese es el plan del sistema. Por eso el sistema controla todas estas pseudo-religiones. Es necesario conocer las claves para no errar en la interpretación de la Biblia. Si quienes investigan la Biblia estudiaran la cábala hebraica verdadera, todos se pondrían de acuerdo, y entonces no habría sino una gran religión basada en las enseñanzas crísticas. No hay duda de que la Biblia es un libro alegórico, simbólico, que no se puede interpretar a letra muerta. Nosotros cultivamos y practicamos la ciencia de la religión, la ciencia del energismo, pues la religión verdadera está basada en la energía. Todo es energía, todos somos energía. Eso es gnosis. No estamos contra ninguna religión. Aclaramos esto para evitar malos entendidos. No estamos atacando a nadie, únicamente estudiamos la ciencia de la religión, la ciencia del energismo, y eso no perjudica a nadie. Eso es todo. El gran hierofante Jesús el Cristo dijo a Nicodemus: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es urgente nacer de nuevo para tener pleno derecho a entrar al reino. Es urgente convertirnos en 2 veces nacidos. Esto del nacimiento segundo no lo entendió Nicodemus, ni lo han entendido todas las sectas bíblicas. Es necesario hacer un estudio comparativo de religiones y tener la clave del arcano AZF, el cual enseñamos en nuestro canal de la ciencia del energismo, la magia supraerótica, si es que de verdad se quieren comprender las palabras de Jesús a Nicodemus. Se debe comprender la ciencia del Tantra, el tantrismo blanco.
Las diferentes sectas bíblicas están plenamente convencidas de que sí comprenden realmente lo que significa nacer de nuevo y lo interpretan en las más variadas formas, pero ciertamente, aunque tengan mucha erudición bíblica y documenten un versículo con otro y traten de explicar un versículo con otro u otros versículos, si no poseen el arma secreta, el arcano AZF, el tantrismo blanco, la realidad es que no lo entienden. Nicodemus era un sabio, conocía profundamente las sagradas escrituras y sin embargo no entendió y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, el gran Kabir, le dio entonces a Nicodemus una respuesta de tipo maya. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es claro que el que no tiene más información que la letra muerta, quien no entiende el doble significado de los versículos bíblicos, su significado esotérico, quien jamás ha conocido el arcano AZF, interpreta estas palabras del gran Kabir Jesús a su modo, con la única información que posee, con lo que entiende, con lo que le ha programado el sistema a través de sus religiones, y cree que con el bautismo de su secta o algo similar ya está resuelto el problema del nacimiento segundo. Grandes iniciados masones como Sir Isaac Newton creían que la Biblia contenía un código para acercarse al mundo natural, volverse un mago blanco y hacer predicciones de la misma forma que observando la naturaleza se pueden formular leyes y predecir fenómenos. Basándose en el libro de Daniel, Newton pronosticó que el apocalipsis sucedería en el año 2060 o 1260 años después de la coronación de Carlomagno. Newton también escribió sobre la Cábala, el tabernáculo y el templo de Salomón. Creía que este último tenía codificado una ley de proporción entre el hombre, la naturaleza y la creación. Incluso delineó mapas sobre la geometría del templo, en alusión a los cuerpos existenciales del ser que debemos crear y que constituyen el templo del gran arquitecto del universo dentro de sí mismos. Newton también hizo una traducción del texto seminal de la alquimia, la Tabla Esmeralda, y se interesó por los textos herméticos. Esto nos hace pensar que el descubrimiento de las leyes de la gravedad universal podría estar relacionado a las ideas expuestas dentro de estos textos, como es la ley de la atracción y la repulsión. Como pocos hombres en la historia, Newton parece haber penetrado por momentos en la mente del que llamara el gran arquitecto cósmico, como un verdadero iniciado de la ciencia del energismo. En próximos capítulos seguiremos develando secretos de la Biblia y las enseñanzas crísticas que le ocultaron a toda la humanidad a través de diversas sectas y religiones del sistema. Veremos cómo los evangelios son manuales de auténtica magia blanca que nos indican cómo despertar nuestros poderes mágicos, cómo lograr convertirnos en ángeles, arcángeles y dioses inefables del universo, tal cual lo hicieron Jesucristo y otros grandes maestros de la luz. Nuestra misión es que el conocimiento de la masonería blanca sea enseñado a toda la humanidad doliente de manera libre y gratuita, para que de ese modo cualquier persona pueda llegar a la iniciación esotérica verdadera y alcanzar al grado 33, volviéndose un venerable maestro de la luz. Por eso, los invitamos a que se unan a nuestra comunidad de la ciencia del energismo, compartiendo diariamente los enlaces de estos videos de forma masiva en diversas redes y grupos. Solo por el hecho de informar a otras personas sobre este conocimiento, la ley divina nos paga con Dharma. Ustedes también pueden apoyarnos con recursos que pueden enviar a nuestras cuentas de PayPal, Bitcoin o Nequi, que aparecen en pantalla y en la descripción.
Cerciórese de que son nuestras cuentas oficiales. Todo lo que se da en pro de esta gran causa retorna multiplicado en bendiciones físicas y espirituales. Quien da, recibe. Esa es una de las leyes de este universo. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Logia Blanca y les presento la ciencia del energismo, la gnosis pura. Nos veremos pronto. Paz profunda.